Vale, perfecto. Bueno, Oscar, un placer. Yo soy Johan Rivas, especialista de productos y servicios Microsoft para ITCO. Y el día de hoy vamos a tener un workshop sobre Power BI. Va a ser una parte de teoría sobre qué es Power BI, cuáles son los diferentes servicios que engloban lo que es Power BI. Y luego la construcción de un reporte con distintas fuentes de datos, ¿vale? Cualquier inquietud que tengas, no dudes en alzar la mano o simplemente puedes interrumpirme abriendo el micrófono, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué es Power BI? Power BI es una serie de herramientas de analítica que nos permite acceder a distintas fuentes de datos para poder generar visualizaciones de estos datos y a través de técnicas como storytelling, poder generar información que sea de valor para las organizaciones basándonos en los datos que estamos trabajando. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar Power BI? Esto puede ser a través de la aplicación de escritorio Power BI Desktop, puede ser a través de servicios en plataforma como servicio, como lo sería Power BI Service, puede ser otros servicios que ya requerirían infraestructura propia de las organizaciones, como sería el Power BI Report Server. Y por último, vamos a tener también la opción de poder acceder a estos reportes a través de una aplicación móvil que nos va a permitir tareas únicamente de consulta y lectura de esos reportes, ¿vale? Ahora bien, ¿qué beneficios nos va a ofrecer esta herramienta? Vamos a poder generar distintos reportes a través de dashboards, tabulaciones, que nos permitan contar historias a través de estos datos. Podemos tener características como lo son actualización en tiempo real en nuestros tableros para que no dependan de un set de datos específico, sino que estos, al poder tener conexión directa con nuestras fuentes de datos, van a poderse estar actualizando en tiempo real. Ahora bien, también vamos a tener temas de conexiones seguras. Las conexiones que va a utilizar Power BI para conectarse a nuestras fuentes de datos, en su gran mayoría van a ser en canales seguros y usando usuario y contraseña. En algunos otros casos quizás no sea con un usuario y contraseña, pero sí va a ser de forma segura, ya que Power BI recolecta los datos y puede guardarlos como un dataset en el reporte que estoy trabajando, o aquellas que sí son conexiones directas, siempre van a ir por canales cifrados. Luego tenemos la fácil integración con todos los productos que son de la familia Microsoft. Yo puedo integrar fácilmente mi Power BI con todo lo que es la nube de Microsoft Azure, puedo integrarlo con servicios de Microsoft 365 o puedo integrarlo de forma muy nativa y transparente con toda la plataforma de Power Automate, Power Apps, para tener no solo la capa de visualización de datos, sino también ejecutar algunas tareas automatizadas. ¿Listo? Y por último, el beneficio que nos va a dar es que podemos desarrollar reportes típicamente sin una sola línea de código o podemos usar código para optimizar nuestros reportes y estos pueden ser desplegados en los portales para compartir los reportes de forma muy simplificada. Ahora bien, yo les decía que esto era un conjunto de herramientas que componen todo el servicio de Power BI. La primera de ellos es el Power BI Desktop, que es una aplicación gratuita en la cual yo puedo generar o construir los reportes. En esta herramienta yo me conecto a mis fuentes de datos, hago la construcción de mi reporte, tengo mi dataset, puedo hacer las transformaciones de datos dentro de esta herramienta y posteriormente publicarlo en mis servicios, ya sea Report Server o el Power BI Service, ¿vale? Esta herramienta también no solo nos va a permitir hacer la construcción de los cuadros, sino hay un apartado que es transformación, limpieza y monitoreo de los datos. Cuando yo me conecto a alguna fuente de datos y estoy importándola, puedo transformar esos datos de modo que sea práctico para el tipo de reporte que yo estoy manejando. Ahora bien, esta importación de datos, cuando se genera el dataset, es cuando yo genero un query a base de datos, él me va a tomar ese pool y con eso trabajo. Pero si yo vuelvo a generar actualizaciones al reporte, él lo que va a hacer es volver a generar la consulta
actualizar el dataset para que yo pueda continuar trabajando. En esos casos es donde yo voy a poder generar ciertas transformaciones de los datos, ya que estoy haciendo una consulta y hago una extracción de esos datos que va a ser mi dataset y ese dataset lo puedo transformar y manipular. Cuando yo hago conexiones directas para poder tener temas de actualización casi en tiempo real, por así decirlo, esas transformaciones pues van a tener como cierto cuidado, ya que al ser conexiones directas, yo no puedo generar nuevas columnas de ciertas tablas a las que me conecté directamente porque no es permitido este tipo de ejecución. Quizás en próximas versiones se pueda, pero actualmente no es posible hacer este tipo de transformaciones cuando son conexiones directas. Igual lo vamos a ver cuando estemos trabajando en la creación de un reporte. Listo. Ahora bien, todos los reportes que yo genero con la aplicación de Power BI Desktop, tengo dos alternativas. Puedo compartirlo a través de una carpeta de documentos compartidos, correo electrónico, y lo que van a recibir esas personas es el archivo con el cual pueden abrir este mismo reporte y hacer las configuraciones y seguir trabajando el reporte. O en cambio, puedo compartirlo subiéndolo directamente a nuestros servicios de reportería. Entonces, uno de ellos es el Report Service. El Report Service es un software como servicio dedicado para Power BI. Entonces, en esta herramienta es donde, dependiendo del licenciamiento que tenga, pues voy a tener ciertas características adicionales para las gestiones, inteligencia artificial, para la consolidación de mis reportes, los tamaños de los datasets y al mismo tiempo, sin importar la licencia, va a ser el sitio donde yo voy a estar consolidando todos los reportes que estoy creando, todos los datasets que estoy creando para compartirlos a nivel organizacional. El acceso a este portal es a través de una URL única y pública, pero una vez se identifican con los usuarios que tienen ese licenciamiento y están en el tenant de la organización, es que van a poder ver los reportes de su organización dependiendo de las tareas de gestión y administración que se hagan en él. En este mismo portal yo puedo hacer la construcción de los reportes. No es necesario depender de Power BI Desktop. Yo en este mismo portal puedo hacer la construcción o la edición de mis reportes, seleccionar mis fuentes de datos y demás. Ya que es un SaaS, nos ofrece todas las herramientas para solo preocuparnos en desarrollar nuestros reportes y gestionar las conexiones y los permisos de acceso. Aquí mismo vamos a poder generar todas las tareas de definiciones de actualizaciones de mis reportes, si quiero que estén refrescándose con cierta periodicidad, si quiero que este reporte pueda ser visto por el equipo de recursos humanos, pero no por el financiero y demás, son tareas que se pueden hacer en este servicio y nos va a brindar un acceso multiplataforma, es decir, yo puedo acceder desde mi sitio web, puedo acceder desde una aplicación móvil que estaría disponible para dispositivos iOS o Android y voy a poder hacer las gestiones que necesite de mis reportes. Luego está el Report Server, que es el símil del Report Service, nada más que este está pensado para entornos offline o de red corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes lo que desean es tener un hub de recursos compartidos de Power BI, pero no desean que esto salga a Internet o que pueda ser consultado a través de Internet, sino que sea únicamente de la red interna de la organización, este servicio de Report Server es el que les serviría para compartir únicamente los reportes al interior de la red organizacional. Ahora bien, este servicio solo va a estar disponible con licenciamiento de Power BI Premium o SQL Server Enterprise. Con esos dos tipos de licenciamiento es que yo voy a poder desplegar este servicio dentro de mis infraestructuras on-premise para poder consultar, publicar y hacer uso de hacer uso de mis reportes. Ahora bien, todo el tema de construcción de reportes y visualización puede ser con usuarios que tengan licencias Power BI Pro, pero sí se necesita una licencia de Power BI Premium para hacer el despliegue del servicio como tal. Y al igual que en el Power BI Service, vamos a poder hacer todas las tareas de gestión, administración y seguridad de nuestros reportes, los datasets,
y al mismo tiempo vamos a poder generar reportes paginados, entre otras características que nos da el servicio. Entonces, esto funciona muy similar a lo que es el Report Service, nada más que serían para entornos on-premise que no van a necesitar una salida hacia Internet. ¿Listo? No sé si hasta ahora tienen alguna consulta. No, por el momento no. Todo claro. Puedes continuar. Gracias. Perfecto. Entonces ya vamos a proceso de creación de un informe. Entonces vamos a hacer esta tarea con dos fuentes de datos que van a ser Excel y conexión directa hacia una base de datos. Ahora bien, para poder crear este informe, ¿qué vamos a necesitar? Definir el origen y extraer los datos, limpiar esos datos y hacer las combinaciones que necesitemos, clasificar y organizar los datos de ser necesario, y después de ello lo que vamos a hacer es generar los informes y guardamos, publicamos los informes y los datasets para compartirlos con el resto de la organización. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hacer primero los orígenes y la extracción de estos datos. Ahora bien, ¿qué orígenes nos va a permitir Power BI? Pueden ser archivos planos, algunos ejemplos son los que tenemos en pantalla, TXT, CSV, JSON, Parquet, XML, entre otros. Podemos conectarnos a diferentes motores de bases de datos, SQL Server, Access, Oracle, IBM, MySQL, Postgres, bases de datos SAP HANA, entre otras. Podemos hacer integración directa con la plataforma Power, donde si tienen datasets, datamarts o dataverse compartidos entre todos estos servicios de Power BI, obviamente gracias a la gran integración que tiene con los servicios, se va a poder conectar. Tenemos conexión hacia todas las fuentes de servicio de datos de Azure. Podemos conectarnos a servicios SaaS que sean tanto de Microsoft o de otros fabricantes. En Microsoft tenemos como ejemplo Dynamics, SharePoint, de otros fabricantes puede ser Salesforce como tal. Podemos hacer conexiones con plataformas de bases de datos de Google, de AWS, y también podemos hacer conexiones a través de sitios web o DBC o LDB, y cada uno de ellos pues va a tener su cierta peculiaridad y trabajo. Entonces vamos a ir aquí a Power BI. Entonces, si nosotros le damos aquí en obtener data, aquí estamos viendo las fuentes de datos más comunes. Un archivo Excel, un dataset de Power BI, Data Flows, SQL Server, pero si le damos aquí More, ya nos va a cargar una pantallita que nos va a mostrar el gran universo de fuentes de datos disponibles, temas de IBM, de SAP, como les mencionaba, y pues aquí vamos a ver que son un montón. Este es un número que puede estar a hoy en alrededor de 130, 150 orígenes de datos y que va a estar variando siempre en el tiempo. Entonces, en este caso vamos a utilizar, eh, nada más déjenme yo chequeo si es un CSV o un Excel lo que tenemos por aquí. Ok, tenemos los dos. Entonces, hagámoslo con un Excel. Nos vamos a conectar a un Excel y por acá tenemos una tablita de clientes que voy a utilizar como ejemplo para nuestro reporte. Y hacemos la conexión hacia Excel. Ahora bien, como les decía, hay archivos donde podemos conectarnos y tener comunicación directa y en tiempo real. Hay otros casos en los cuales simplemente vamos a hacer la importación, por así llamarlo, de esos datos a un dataset de Power BI que va a estar junto con el reporte. Entonces, en este caso, yo estoy cargando aquí un Excel que tiene algunas columnas y yo digo, bueno, yo podría cargarme todas estas columnas o yo puedo pasar a la segunda etapa de la creación de un reporte, que es limpiar y combinar. ¿Esto cómo se hace? Es a través del editor de Power BI que nos va a permitir hacer todas las transformaciones y limpieza de datos que nosotros estemos necesitando. ¿Vale? Entonces vamos a darle transformar data. Y a través de este editor vamos a poder ver todos los datos que yo estoy teniendo en pantalla. Él aquí me está dando una verificación de primera mano de cuántos datos pueden estar vacíos, cuáles pueden tener algún error. Por ejemplo, aquí me está diciendo el 40% de los datos está vacío. Yo le puedo decir
elimíneme estos vacíos o hacer las transformaciones que necesite. Ahora bien, para el reporte que yo tengo en mente de clientes, yo digo, ok, de estas columnas, el hash del password no me es relevante, puedo eliminarlo. Estos temas de password cifrados tampoco me interesan. Entonces puedo hacer la eliminación de todas las columnas que no sean relevantes para mi reporte, puedo eliminarlas. Ahora bien, aquí, ¿qué podemos hacer? Yo le puedo decir, por ejemplo, que me reemplace todos estos valores que sean nulos. Entonces, todo esto es null, este es un sufijo que se va a colocar, entonces yo les voy a colocar un NA, un no aplica. Y listo. Ahí me eliminé todos los null por un no aplica. Lo mismo puedo hacer con nombre del medio. Entonces yo puedo decir, ok, tengo una abreviación, pero ese nombre del medio yo no lo tengo completo y al final no va a darle valor a mi reporte. Yo puedo eliminar los null y colocar lo que necesite o simplemente, si no me genera valor, retirar esa columna. Aquí vamos a ir viendo todo el paso a paso de las transformaciones, que hemos hecho en caso de que hagamos una y digamos, uy, caramba, dañé uno de los datos. Yo decía, no necesita el nombre del medio, pero me dijeron si es necesario, puedo devolverme a ese paso anterior y mantener el nombre sin que me importe que tenga temas de nulos y puedo continuar haciendo las transformaciones que yo necesite para mi reporte. Entonces, una vez considero que ya la data está de la forma óptima que yo necesito para mi trabajo, entonces fácilmente yo le puedo decir a esto, cerrar y aplicar. Y él automáticamente va a comenzar a cargar esas transformaciones y generarme mi modelo de datos que voy a necesitar para poder generar mi reporte. Que nos cargue y ok, aquí ya tenemos nuestras columnas que definimos después de hacer las transformaciones. Entonces, una vez ya completamos lo que es limpiar y combinar, pasamos a algo llamado clasificar y organizar. En este caso, como tengo una tabla, pues lo que vamos a ver tal vez no sea muy llamativo, pero cuando hagamos la conexión hacia una base de datos, cobrará un poco más de sentido. Vale, entonces, en esta etapa de clasificar y organizar, es donde nosotros vamos a ver los diferentes datos que tenemos y podemos generar esas relaciones que podemos estar necesitando en nuestros datos. Por lo general, Power BI logra tener una capa de interpretación muy buena para identificar las relaciones que hay entre las diferentes tablas. En algunos casos, es muy probable que nosotros necesitemos generar nuestras propias relaciones. Entonces, es en este apartado donde podríamos ver cuáles son las tablas y generar las relaciones. Ahora bien, si no tenemos un valor que nos ayude a generar esas relaciones, nosotros podemos modificar las columnas y agregar nuevas columnas para poder tener ese detalle. Entonces, si nos devolvemos aquí, les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería esa nueva columna. Entonces, él aquí nos abre un editor muy similar a lo que sería el lenguaje que se maneja de Visual Basic en conjunción con lo que se trabaja en fórmulas de Excel. Y esto, si no recuerdo el nombre, se llama DATS, esa sintaxis. Entonces, en este caso, la columna va a ser para mí esa columna de first name y middle name no me aportaba mucho valor, pero entonces, ¿qué pasa? Voy a concatenar uno que se llame full name. Y con full name voy a ignorar por completo ese middle name y voy a juntar first name y last name, por ejemplo. Entonces, esto es un concatenar. Entonces, por acá tengo un concatenar. Y él me va a pedir que le indique los textos. Siempre vamos a tener aquí una guía sobre cómo estaría funcionando estas concatenaciones para que nos sirva de referencia. Entonces, yo aquí le voy a decir que va a ser el first name y él aquí automáticamente, si tengo una o varias tablas, entonces yo puedo especificarle de X tabla, quiero que me traigas ese valor o utilizar las funciones que ya me está dando
Power BI. Entonces, en este caso voy a seleccionar el primer nombre y lo segundo con lo que lo voy a concatenar va a ser el apellido. Solamente que si le pongo aquí apellido, me va a quedar nombre y apellido pegados. Entonces, lo que voy a hacer es agregar otra concatenación donde va a ser un texto con un espacio para separarlos y ahora sí agregamos el last name. Cerramos los paréntesis y aquí ya tendríamos la nueva columna full name. Y esto mismo se puede hacer para generar aquellas columnas que yo necesito como nuevos identificadores para generar relaciones con otras tablas. De esta forma podríamos estarlas construyendo. A través de fórmulas generamos toda la parametrización que necesitamos. Si es una concatenación entre, qué sé yo, el ID del cliente y un número de identificación de cliente, puedo hacer esa concatenación para generar la relación con otras tablas. Ese sí fuese el caso. ¿Listo? Ahora bien, después de que yo clasifico y ordeno, mi siguiente paso es construir. Ya empiezo a hacer mi reporte. Entonces, para poder construir mi reporte, Power BI nos da una serie de objetos que nos van a permitir generar las vistas que nos ayuden a transmitir el mensaje que necesitamos transmitir con estos datos. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué vamos a tener en esta etapa de construcción? Entonces, vamos a tener tres secciones principales. Primero van a ser los filtros. ¿Qué son estos filtros? Estos filtros me van a permitir delimitar la información de las columnas, ya sea para un campo, una página o todas las páginas de mi reporte. Entonces, aquí puedo hacer la gestión de filtros. Igualmente, dependiendo del tipo de objeto que yo coloque en pantalla, puedo tener filtros en pantalla o filtros en el panel de filtros. Luego vamos a tener la capa de visualizaciones. Aquí es donde vamos a tener los objetos con los que construiremos nuestros reportes. Vamos a tener diferentes gráficos, tablas, campos de texto y cualquier otro objeto que haga uso de los datos. Ahora bien, si yo lo que necesito son objetos, puedo aquí seleccionarlos de mi campos de Insert, donde yo puedo decir, ok, inserto un cuadro y este cuadro le doy los formatos que él requiera para yo en él colocar textos, englobar información y demás cosas. ¿Listo? Por aquí lo voy a remover. Ahora bien, todas estas vistas que yo tengo aquí son 100% personalizables según yo esté usando, por un lado, el apartado de valores, que cada vista nos va a estar exigiendo ciertos tipos de valores, y por otro lado, voy a tener aquí mi editor, donde yo puedo personalizar el objeto que yo estoy colocando en pantalla. Puedo cambiarle colores, formatos de texto, tamaños de texto, entre otras características, y al mismo tiempo hacerle configuraciones a ese objeto para indicarle que si es una caja de lista de datos, colocarles checkbox, radio button, selección única, selección múltiple, entre otras características. Y ya por último, tenemos la sección de datos, que son todas las columnas de nuestra tabla o diferentes tablas, ya sean columnas calculadas o que vienen directamente de los datos. Entonces, por ejemplo, voy a colocar por aquí una tabla. Esta tabla lo único que me está pidiendo es cuáles van a ser las columnas. Entonces yo voy a decir que por cada persona de ventas, me las liste aquí. Aquí voy a tener mis vendedores. ¿Listo? Estos son mis vendedores. Ahora, yo qué más quisiera tener. Voy a tener otra tabla donde voy a tener a mis customers. Entonces voy a usar ese campo nuevo que cree que es full name. Y ahora de esta forma ya tengo aquí mis clientes y tengo mis vendedores. Y cuando yo selecciono un valor en alguno de los objetos de Power BI, este automáticamente me los va a filtrar en otros. De esta forma yo podría ver fácilmente de cada vendedor quiénes son sus clientes.
Ahora bien, este tipo de objetos yo los pudiera agrupar en uno solo, que serían las matrices. Entonces, aquí voy a agregar una matriz. En este caso yo puedo definir cuáles van a ser filas y cuáles van a ser las columnas. Entonces, yo que estaba tratando de visualizar por cada vendedor quiénes eran los clientes. Entonces podemos colocar al vendedor como columnas, a nuestros clientes como... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Como valores. Y nada más déjenme descliqueo acá el objeto. Y aquí en nuestra matriz empezamos a ver que por cada vendedor nos aparece una lista hacia ahí de los diferentes clientes que tienen. Nada más, esto se ve muy loco. Entonces aquí es donde entra en juego, ok, cómo yo voy a estar organizando mis datos para que esto cobre sentido y nuestra vista cobre sentido. Entonces yo puedo ir jugando, ok, más bien, mis personas de ventas son fila y mis vendedores aquí, y perdón, y mis clientes van a ser columnas, pero esto tampoco nos da muy bien esa vista. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que queremos presentar para así hacer la mejor selección de los objetos. Ok, en este momento voy a retirar la matriz y voy a quedarme solo con mis dos tablas de cuáles son los vendedores, cuáles son los clientes. Y podemos pasar a otro tipo de objetos que nos ayuden a tener la visual y contar la historia. Entonces, aquí podemos usar, por ejemplo, un gráfico de área, donde voy a tratar de ver qué vendedor me está cobijando más o menos cosas. Entonces, yo puedo decir aquí que la persona de ventas van a estar en mi eje X y quiero contabilizar cuántos clientes tiene. Y para ello voy a utilizar los IDs de los clientes. Y aquí estoy viendo, entonces, que por cada persona de ventas, el volumen de clientes que ha estado manejando en mi tienda. Entonces tenemos aquí a Julián, que vemos que está teniendo un gran número de clientes cobijados. Entonces puedo ver de más a menos, de una forma muy clara, cuántos clientes está tomando cada persona de ventas. Esto podría transformarlo fácilmente hacia un gráfico de barras si quisiera los datos un poco más exactos. Podría validar si una dispersión me ayuda o no con mi vista y así, uno tras uno, ir seleccionando los diferentes objetos visuales. Por ejemplo, esta gráfica de Pie me da la mejor vista para tener una identificación muy rápida de todo mi espectro de clientes, qué porcentaje le corresponde a cada uno de mis vendedores. Entonces yo fácilmente puedo decir, ok, este vendedor que es Garrett, me dice, él tiene el 9% de mis clientes. Garrett tiene una porción bastante interesante, quizás no sea el principal, pero es una porción bastante interesante de las ventas. ¿Vale? De esta forma, ya estamos construyendo un reporte donde si yo quisiera, por ejemplo, de Gillian, que tiene el 17%, ver cuáles son todos los clientes de Gillian que están listados en esta otra tabla. Y hacer un excelente seguimiento sobre, ok, estos son los clientes de Gillian y poder identificarlos y saber, por ejemplo, si alguno de estos clientes está o no con otra persona de ventas. También podría decirme. Y aquí tenemos la cantidad de ventas que ha hecho Gillian, que Gillian ha tenido con nuestro vendedor en específico. Aquí nos está mostrando la pequeña porción. Entonces uno puede decir, ok, Gillian no es el cliente más importante es que Gillian, ese cliente que seleccioné no es el más importante de Gillian, ¿vale? Y así podemos ir manejando las diferentes vistas en Power BI. No sé si hasta aquí tenemos alguna inquietud. Por el momento no. Ok, listo. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente etapa, que es guardar y publicar. Entonces, si nosotros decimos, ok, esto es mi reporte, esto es lo único que estoy necesitando. Ahora, si yo quiero guardar este reporte, lo que hago es darle publicar.
Me va a consultar, hey, ¿deseas guardar cambios? Guardamos los cambios y una vez yo tengo mi reporte guardado, él se guarda localmente. Posteriormente puedo ya subirlo directamente hacia el servicio que yo tenga para compartir en Power BI. Como ustedes se fijan, aquí está mi usuario, Johan Rivas Álvarez. Entonces ya me sale que yo ya tengo un workspace en Power BI Service. Y es aquí donde yo voy a tener todos mis reportes consolidados. Entonces, como yo tengo un workspace, puedo guardarlo ahí. Si mi organización ya tiene workspace específicos para los reportes, pues yo me ciño a esa normatividad y a la gobernanza que tengo en mi servicio de Power BI para que los reportes efectivamente sean almacenados donde corresponda. Entonces yo le voy a decir, quiero que lo guardes ahí en mi área de trabajo y él se va a encargar de hacer la publicación de mi reporte. Todo de una forma muy simplificada. Como pueden ver, la parte más sencilla de todo el proceso es guardar el reporte. Entonces, si yo vengo aquí a mi área de trabajo, aquí voy a tener mi reporte. Entonces, como les decía, un reporte se compone de dos cosas. Tengo el dataset, el conjunto de datos con el cual él está trabajando y automáticamente al entrar al conjunto de datos, pues me lleva al reporte que está asociado a ese conjunto de datos. Y aquí puedo seguir trabajando los filtros tal y como lo venía realizando en la versión de escritorio. Y al mismo tiempo yo puedo hacer la edición de este reporte. Por ejemplo, yo no le había colocado ningún filtro, pero aquí, como puedo editarlo, yo puedo decirle, ok, quiero que solamente salga estos clientes como el filtro. ¿Listo? Entonces, este es el filtro que realicé, es lo único que quiero que salga y le doy guardar. Y una vez nuestro informe está guardado, entonces pasamos a la vista de lectura y efectivamente ya tenemos esto filtrado. Únicamente me está mostrando. Ahora bien, estos filtros están en este panel del filtros. Entonces, yo los voy a poder modificar de ser necesario. Puedo hacerlo desde el panel de vista o directamente en la creación de mi reporte. Ahora, si yo quisiera que esta lista de personas no fuese solo una lista ahí a simple vista, sino que sea más bien un campito de datos segmentados. Entonces yo fácilmente le digo aquí segmentación de datos para que ya no sea solo la lista, sino que yo pueda tener mis propios filtros en mi reporte sin depender de esta lista. Entonces yo vengo aquí al apartado de configuración de este objeto, puedo ir a propiedades y caramba, 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 no me digan que me la cambiaron de posición, sí. Entonces va a estar por acá. Ay, Dios mío. Denme un segundito porque esto a veces es algo mañoso. Porque lo que necesito es que esta flechita aquí desplegable me muestre una información para hacer la transformación de ese objeto a que sea simplemente una lista desplegable, en vez de que sea solo una lista ahí ubicada. Ok, aquí me está dando el insight de que esto pasa mucho con todos los servicios de Microsoft. A veces nos cambian las funcionalidades, pero él me está diciendo ahora dónde está. Tengo que ir a formato, configuración de la segmentación, opciones, estilo. Entonces, formatos, configuración de la segmentación, estilo. Entonces aquí está en una lista, puede ser un mosaico para que sean cuadros o un menú desplegable, que es todo lo que yo deseo. Que eso sea un menú desplegable. Y ahora puedo mover esta lista acá, subo mi gráfica, le damos guardar, lista de lectura, y ahora aquí puedo seleccionar a un único vendedor sobre todos los demás y ver entonces cómo se comportan los clientes para este vendedor. Y de esta forma, a través de Power BI Service, puedo hacer manipulaciones al reporte que yo creé y desplegué directamente
con Power BI Desktop. Entonces ahí se ve cómo esta herramienta no solo nos va a permitir publicar el reporte, compartirlo con los demás miembros, porque aquí yo puedo enviárselo a compañeros para que accedan al portal de Power BI y desde que tengan los permisos puedan entrar y visualizarlo. Si ellos tienen permisos sobre esta área de trabajo que yo designé, pueden entrar y visualizar el reporte. Fuera que pudimos hacer eso, pudimos hacer la edición total de este reporte. Puedo modificar todos los objetos si así lo necesito. ¿Listo? Es también parte de las bondades que nos da este portal. ¿Listo? Ahora vamos a irnos a hacer una conexión con una base de datos. Entonces vamos aquí a darle un nuevo reporte. Listo. Aquí vamos a obtener datos. Y yo le voy a decir que va a ser a una base de datos. Y que esa base de datos es de SQL Server. Pero igual aquí tenemos las diferentes motores de base de datos a los cuales podemos conectar, ¿no? Para poder generar todo el tema de reportería. Entonces, él aquí me está pidiendo, ok, específicame cuál es el servidor de base de datos al cual te deseas conectar. Entonces, denme un segundito, por aquí tengo a la mano cuál es el servidor. Y se me pasó a hacer un ligero ajuste, entonces voy a darle cancelar. ¿Ve? Volvemos a seleccionar SQL Server, porque aquí está un apartado muy importante, el tipo de conectividad de datos. Entonces, yo mucho les hablaba que cuando hacemos un import, una conexión estándar a datos, es que hacemos un import de esos datos y queda en el dataset propio de Power BI. Y ahí va a estar con los datos. Y por otro lado tenemos el Direct Query. ¿Qué es el Direct Query? Es que yo me conecto directamente a la base de datos y estoy trabajando con esa estructura de la base de datos para generar mi reporte. Y cuando hayan cambios en la base de datos, estos cambios yo los pueda ver en mi reporte. ¿Vale? Entonces, para esta opción ya vimos cómo era la importación y las transformaciones que pude hacer. En este caso voy a hacer una Direct Query. Listo. Aquí ya me conecté al motor. Entonces voy a tener dos bases de datos. Si tienen muchas más, pues van a aparecernos todas. Entonces nosotros podemos seleccionar la base de datos y ver qué tablas hay y validar de esas tablas cuáles son las que yo voy a estar requiriendo para mi reporte. ¿Listo? También podemos tener temas de funciones o vistas para conectarnos y hacer nuestros reportes. Entonces, yo fácilmente puedo decir, ok, yo quiero manejar un reporte para todos los temas de ventas. Entonces, seleccionamos las tablas de ventas. Y con estas tablas es que voy a estar trabajando. No voy a estar usando las tablas de producción, productos y demás, porque en estas tablas ya tengo la información que estoy necesitando. Pero si necesitase tener todo el universo de datos, puedo seleccionar todo mi universo de datos y trabajar con todo el universo 100% disponible y usar solamente las tablas que yo necesite. En este caso, como estoy haciendo una conexión directa a la base de datos, no voy a transformar datos. ¿Por qué? Porque él no me lo va a permitir. Si yo llego a decirle, quiero que me borres estas cosas de esta columna, que me reemplaces estos valores, no lo voy a poder hacer porque esos datos vienen directamente de la base de datos. Yo no estoy haciendo una extracción de estos datos.
Entonces, en este caso, no le voy a hacer esa transformación porque me va a generar error. Simplemente voy a decirle, cárgame la data. Y dependiendo del volumen de los datos, es el tiempo que se va a demorar Power BI en validar, crear la conexión y disponibilizarme a mí los datos. Entonces, sí se recomienda que cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de datos, el equipo donde voy a estar trabajando mis reportes tenga buena disponibilidad de memoria RAM y CPU, porque con grandes volúmenes de datos se va a necesitar. Listo. Aquí podemos ir a ver el modelo de los datos. Y como les indicaba, automáticamente Power BI me va a crear todas las relaciones de estos datos. Y si yo necesitase alguno nuevo, podría generarla. Pero él aquí ya tiene todas las relaciones, ya como estoy haciendo la consulta directa a la base de datos, él me las está trayendo de forma automatizada. Yo simplemente aquí haría la validación de que tengamos conexiones siempre que sean uno a muchos o uno a uno, pero nunca de muchos a muchos. Como estamos viendo, todas están cumpliendo esa regla de que sea uno a muchos o uno a uno. ¿Listo? Si el modelo está ok, podemos simplemente pasar a generar nuestro reporte. Entonces, para esto sí, algo muy importante que se requiere es conocer muy bien nuestros datos. Si no conocemos nuestros datos, nuestros reportes quizás no vayan a ser los mejores del caso. Entonces, vamos a iniciar con nuestros clientes. Por aquí voy a crear inicialmente una tabla que me permita tener a mis clientes por ID y con su número de cuenta. Entonces agregamos esas dos columnas. Si yo quisiera tener un mayor detalle de mi cliente, debía haberme traído mi tablita de cliente. Por favor, ahora sí. Listo. Entonces, cliente con número de cuenta. Aquí, pues, individualizar al cliente, como les digo, como no me traje esa columna, va a ser más complejo, pero no imposible. Voy a trabajar con el account name y de esta forma también mantengo anonimizado un poquito los datos personales de ese cliente. Listo. ¿Qué más voy a estar aquí trabajando? Como ya veníamos viendo en el Excel, que es un export de estas mismas fuentes de datos, normalmente vamos a tener unas relaciones con las personas de ventas. ¿Listo? Entonces, de esta persona de ventas, ¿qué información vamos a tener? Su ID de unidad de negocio, vamos a tener las ventas que se han realizado y yo lo que quiero es tratar de relacionar mis personas de ventas con mis clientes. Esa es la vista a la cual yo quiero llegar. Entonces, podemos hacerlo con diferentes objetos. Entonces, estoy modificando mi vista inicial de clientes, donde tengo el ID y aquí la cuenta. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de transformar esto y dependiendo cómo están las relaciones, es que mis datos me van a permitir generar o no las vistas. Entonces, ok, yo voy a decir, ok, paso a mi cliente aquí a fila y quiero empezar a tener los temas de volúmenes de ventas del año anterior en valores. Y esto lo voy a estar atachando a la entidad de negocio. Entonces, voy a crear la relación entre la entidad de negocio contra mis clientes para tener los valores de venta. Listo, él aquí está diciendo que, ok, esta vaina está consumiendo memoria y por ende se me demora. Pero aquí ya tenemos esta vista. Aquí nos está diciendo, ok, no hay valores. ¿Por qué? Porque entonces, si me vuelvo al modelo y yo voy a buscar Customer, que es esta tabla de aquí, cómo se relaciona con mi Salesperson, que está por acá. Sacamos un poco el zoom. Y se me perdió mi Customer de vista, de por Dios, los perdí de vista.
Nada más déjenme la vuelvo a seleccionar para volverla a encontrar la tabla. Listo, acá está. Entonces estamos viendo que ellas como tal no tienen una relación directa. Que nos está intermediando? Nos está intermediando el Sales Territory. Y el Sales Territory es el que nos va a permitir llegar al Salesperson. Entonces, esta es la parte que yo les decía. Para que nuestros reportes efectivamente puedan funcionar, debemos conocer muy bien nuestros datos, la relación que hay entre ellos y de esa forma poder generar nuestra información. Entonces sabemos que es en el Sales Territory donde podemos encontrar el punto de relación entre ambas tablas y debemos seleccionar los datos que sean relacionados a esas tablas. Entonces, si probamos aquí con el nombre de ese territorio, ahora sí nos empieza a traer los cúmulos de venta, pero no están completamente bien segregados. ¿Qué quiere decir? Que estos volúmenes de venta no están 100% directos con los clientes. Quiere decir que en este caso relacionarlo de forma directa con nuestros clientes no va a ser posible en este reporte, pero sí podría tomar en consideración, ok, voy a poder trabajar con las ventas por mis países. Para yo poder generar la relación con los clientes, tengo que identificar qué dato de mis clientes me va a permitir comunicarme con el territorio. Y sabemos que es el ID. Los clientes están por territorio. Y esto lo que nos está diciendo es, este cliente es de Canadá, pero esas ventas no van a corresponder a ese cliente. Entonces, las ventas que teníamos de la tabla de salesperson no nos va a ayudar. Podemos estar haciendo la validación con las ventas. Vamos con year to date, un segundito, de ese territorio por cada uno de los clientes. Y ahora sí, estamos teniendo los valores. Este cliente en central nos generó estas ventas, este en Australia, y aquí los podemos ir trabajando uno a uno. Y así es como podemos ir construyendo los reportes. Ahora, voy a generar un par de vistas para mostrarles es cómo funciona el Direct Query, que es el objetivo de este ejercicio que estamos haciendo. Voy a simplemente llenar aquí un par de objetos más y seleccionémosle aquí en la leyenda que va a ser la región del país y lo que vamos a tener de esa región del país va a ser a nuestras cuentas. Lo colocamos. Y aquí ya tenemos una vista que nos va a ayudar un poco con estos temas de los datos. Entonces, voy a publicar este reporte en mi site. Y lo que voy a hacer es modificar una de estas regiones en la base de datos para que vean cómo va a cambiar en mi reporte. Listo, el reporte ya fue publicado. Voy a mi área de trabajo y por acá tengo el reporte demo clientes. Listo. Entonces, lo primero que me está diciendo es, ok, falta un tema de las credenciales. Entonces, debo ir a mi dataset y configurar las credenciales. Entonces, vengo aquí a mi área de trabajo y este es el dataset. Entonces, voy a dar configuración a mi dataset. Y él aquí me está pidiendo, hey, por favor, coloquemos las credenciales. Entonces, aquí tengo método de autenticación de SQL. Este es el motor de base de datos. Y le digo iniciar sesión. Entonces, una vez se inicia la sesión con esa fuente de datos, cuando yo regrese aquí a mi reporte, ya voy a poder trabajar con él. Y perfecto. Ya tenemos aquí nuestras vistas. Entonces, temas a tener en consideración.
Yo aquí tengo mi reporte, pero yo no sé con qué periodicidad se va a estar actualizando, ¿cierto? Entonces por acá está el tema de actualizar. Esta es mi fuente de datos asociada a mi reporte, entonces esto va a estar haciendo actualizaciones automáticas. Y él me dice, ok, yo puedo tenerlo hasta 15 minutos para ese refresh. Me va a decir que va a ser 15 minutos. Lastimosamente no tenemos 15 minutos para verlo 100% automatizado, pero lo podemos hacer. Entonces, por acá tengo un botón que es actualizar, donde me va a estar mostrando la última versión de esos datos y al mismo tiempo Power BI va a tener algo que cuando yo cambio uno de estos parámetros al ser una consulta directa, va a estar haciendo un chequeo directo en base de datos con cada uno de estos cambios. ¿Listo? Entonces, de momento tenemos Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Francia, Canadá. Voy a hacer la adición de esos parámetros en la base de datos y luego vamos a darle el ligero refresh aquí para que vean la diferencia. Cuando yo hago el import de los datos, como saqué esos datos de la base de datos, se van a quedar a menos de que yo le haga un refresh al dataset. Entonces, los cambios que se hagan en base de datos no se van a ver hasta que pase, por ejemplo, esos 15 minutos que le configuré el dataset. Yo le doy todos los updates que quiera y no se van a ver. Cuando yo hago el direct query, sí puedo ver esos datos, aunque no hayan pasado esos 15 minutos. Listo, entonces por acá, déjenme un segundito, estoy haciendo el query en la base de datos. Canadá lo voy a reemplazar por El Salvador. A Francia lo voy a reemplazar por Guatemala. Australia lo voy a reemplazar por un Costa Rica. Y cuando yo lo doy aquí, automáticamente si vieron que Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Y si vengo por acá, aquí ya estoy viendo a Costa Rica. Esta es la ventaja que nos da el Direct Query. Cada vez que yo esté modificando algún filtro, algún parámetro ligero de estos objetos, si vieron cambios en las bases de datos, él automáticamente me los va a estar mostrando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo a cambiar el de Alemania. Una vez ya se ejecutó el query. Entonces, cuando yo hago el cambio de mis objetos, plum, automáticamente se nos va a cambiar a Colombia porque él está recibiendo esa información directamente de mi base de datos. Ahora, si yo esto rápidamente, voy a generar uno para mostrarles rápidamente, lo hacemos en uno que sea con un import para este mismo conjunto de datos. Ah, caramba. Bueno, me va a tocar cerrar alguno de los reportes que ya tenemos porque se me está colapsando el Power BI. Ok, vamos, démosle paciencia. Ahí lo que vieron con el error es lo que les decía. Es bueno que el equipo donde vayan a trabajar todo el tema de reportes tenga buena capacidad de cómputo, porque si no, se nos puede colapsar y no nos va a dejar generar, por ejemplo, si trabajan generando muchos reportes al mismo tiempo, pues vamos a tener ahí la limitante. Listo, aquí tengo, y le voy a decir que va a ser un import de los datos.
servidor. Y vamos a seleccionar, para que esto sea un poquito más rápido, directamente la tabla de Sales Territory y la tabla de Sales Customers. Solo esas dos. Listo. Entonces aquí vamos a agregar una primera vista y le voy a decir que por cada territorio me va a estar indicando el cliente. Dejemos aquí en el ID y esta agregación pasémoslo para acá. Listo, por aquí estamos viendo entonces cada cliente con el ID en dónde estaría representado, en qué territorio. Listo, entonces el reporte voy a dejarlo así sencillito y ya no voy a trabajar con las abreviaciones, sino solamente con el nombre de los territorios. Publicamos este reporte. Listo. Y venimos a nuestro Power BI. Vamos a nuestra área de trabajo. Y por acá tenemos territorio. Él tiene que el dataset por defecto se actualiza cada hora. Y si yo aquí le hago refresh a los objetos, vemos que está normal. Ahora bien, si yo llego a hacer una edición en la base de datos para que entonces ya no sea, tenemos allá Colombia lo voy a cambiar por Nicaragua, aquí en la base de datos. Canadá lo voy a modificar para que sea Panamá. Entonces, estoy viendo aquí el editor que estoy utilizando para la base de datos. Reino Unido, vamos a dejar que sea realmente México. Y listo. Ahí hicimos los cambios en la base de datos. Ahora cuando yo venga aquí a mi reporte, si le damos aquí en el refrescar los objetos, como pudieron darse cuenta, no cambiaron. ¿Por qué? Porque esto fue un import y el dataset se quedó con los datos que tiene almacenados. Pero si ahora yo me voy al otro reporte, dupliquemos esta pestaña. Si nos vamos al reporte, que fue el demo clientes, donde yo efectivamente tenía mis países y esos países los hice a través de un direct query. Entonces, aquí que tenemos Central, Costa Rica y demás, si yo les llego a hacer el update, como él sí está con conexión directa hacia la base de datos, sí nos va a traer los nuevos países. Nicaragua, Panamá. Entonces, este Reino Unido ya no va a ser Reino Unido, sino que él va a ser Belice. Guardamos en la base de datos. Entonces, aquí automáticamente, cuando yo le doy refrescar, él sí me va a traer ese cambio. Entonces, Belice es con B y va a estar aquí de primeritas. En cambio, este objeto, como él tiene un import, no me trae el Belice. Y esa sería la principal diferencia en manejar nuestros reportes con un direct query o con un import. Y pues así funcionaría nuestra creación de reportes, cómo me conecto a las fuentes de datos, cómo puedo hacer y validar las relaciones de los datos para yo poder generar reportes que tengan
consistencia entre los datos que se están manejando y al mismo tiempo poder tener reportes que pueden tener los datos en conexión directa a la base de datos y yo ver reflejado esos cambios, o si en cambio todos los cambios que yo haga no me los va a tomar hasta que yo fuerce a mi conjunto de datos a manejar la data más actualizada. Entonces, estimados, eso era lo que les traía para el día de hoy. No sé si les queda alguna inquietud, si quisieran profundizar en algún tema y buscar otra sesión. Quedo aquí atento a sus comentarios. Solo una pregunta, ¿sabes? No me quedó muy claro algo. Nos ha mostrado que se pueden utilizar los reportes a partir de una base de datos existente, ya sea conectada Sí. de manera directa o no. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos una API y en un endpoint él nos devuelve toda esa data? ¿Habría manera de consumir esa data? ¿O tengo yo que Oh, descargarla, pasarla a un formato y después hacer el reporte? ok, entonces, cuando hablábamos de fuentes de datos en otras fuentes de datos aquí en Power BI, nada más dejemos que esto cargue, yo podría trabajar con algunas fuentes, si no estoy mal, los online que son por API, no, va a estar aquí en otros. Por aquí, dependiendo del tipo de API que se esté manejando, yo puedo conectarme directamente al JSON resultante o hacer la consulta. Aquí está el web. Entonces, cuando yo me conecto a algo que es web, él me va a pedir la URL de ese API que me podría estar enviando la información y dependiendo cómo venga la información y desde que no sea una configuración muy avanzada, pues yo puedo hacer ese consumo de ese API, teniendo la URL, especificando los parámetros que se van a manejar para esa header de la petición. Entonces puedo agregar varios encabezados para yo poder hacer esa petición. Digamos que esta es como la capacidad que nos da Power BI para hacer esas conexiones a través de un API vía web. Si ya lo que ese API tiene un nivel de autenticación predeterminado que no lo puedo enviar a través del header, ya nos tocaría hacer conexión con el JSON resultante que ese API esté depositando en alguna locación. Oh, ok, perfecto. Sí, ya me queda bastante claro, gracias. Dale, no, Hacemos... no te preocupes. De tu parte, Oscar, entonces no habría inquietud. No, de mi parte no, todo claro todo. Perfecto, estimados. Entonces, pues de mi lado, esto era los apartados que traía para la sesión de hoy, como esta introducción a cómo construir los reportes en Power BI. Y quedaría más bien atento a cualquier inquietud que les surja. Me la pueden hacer directamente a mí o canalizarla a través de Marlon. Igualmente, Marlon será la persona que les comparta la grabación de la sesión del día de hoy. Me parece perfecto entonces, Johan. Muchas gracias, Oasis, y que tengas buen fin de semana. Gracias. Igualmente para ustedes, un muy buen fin de semana. Y también una disculpa por no haber podido tener esta sesión mucho antes. Oh, no tengas pena. Igual yo me disculpo que no lo había confirmado. Según yo, ya lo había confirmado a inicio de semana, hasta que en uno de esos luzazos trabajando en la noche me acordé que no, entonces ya escribí, ¿verdad? Para decirles que sí podíamos tenerla. Así ya la otra semana le damos seguimiento a las primeras sesiones para hacer ya los despliegues. Vale, perfecto. Entonces Ok, de aquí nosotros y el equipo de ICO 100% quedamos a su entera disposición. acuerdo, muchas gracias, Johan. Tengan buen día. Vale, cuídense mucho. Gracias. Vale, hasta luego equipo.